Shalom, Javerim, les habla Raj Yosef. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos una semana más de Torah en esta oportunidad, en esta semana, la semana que se inicia, ¿cierto?, con el día primero de Sivan. Estamos en Rosh Hodesh, cabecera de mes, y tenemos que dar gracias al Santo Bendito porque siendo Rosh Hodesh, cabecera de mes, nos llega una porción especial de energía para enfrentar esta semana. Esta semana tenemos la parashá de Naso, y esta parashá siempre está unida con Shavuot. Esta es la semana de Shavuot. Así es que en este día, primero de Sivan, día 21 de mayo, iniciamos una semana con una carga muy positiva y muy de bendición para nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por qué esta parashá estaría unida? ¿Por qué normalmente la parashá de Naso, ¿cierto?, siempre está dada después de Shavuot? Bueno, porque necesitamos una carga especial de energía, de kavaná, de ganas para la recepción de la Torá. Shavuot, recuerden ustedes que es la recepción de la Torá, la entrega de la Torá y la venida del Ruach HaKodesh. Entonces, es una semana muy especial, esperamos que pueda ser de mucha brujá para todos ustedes. Y la parashá de esta semana, como ya acabo de indicar, es la parashá Naso, la parashá número 35, y va desde el capítulo 4, verso 21 del Sefer Bemidbar, hasta el capítulo 7, verso 89. Y esta parashá tiene varios temas. Algunos son temas más técnicos, pero también hay mucho, como yo expliqué ayer, mucha narrativa, mucha historia, y hay historias muy interesantes. Está en la primera aliá, del 4:21 al 37, el censo de los hijos de Gershon, de 30 a 50 años y su servicio, ¿cierto? Del 4:38 al 49, que es la segunda aliá, están los contados de Gershon y Merari y los Leviim. En el capítulo 5, verso 1 al 10, está la historia de el Metzorah, el Baal Keri y los contaminados con Tumat Met, con contaminación por muerto. La cuarta aliyá del 5:11 al 6:26 está la ley de la restitución, la mujer sotá, la que se desvía, la ley de los votos, ¿cierto? El Nezirut, y está el Birkat también, en esta cuarta aliyá. Va del 5:11 al 6:26. En la quinta aliyá, la inauguración del Mishkan, la ofrenda de los príncipes, del 7:1 al 41. La sexta aliyá, la ofrenda de Gad, Efraín, Menashe y Benjamín, del 7:42 al 71. Y en la séptima aliyá, la última, está la ofrenda de los príncipes de Asher, Neftali o Naftali y la dedicación del altar. La Haftará se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 13, versos 2 al 25. Esta parashá tiene 18 mandamientos. El Maftir se encuentra en el capítulo 7, versos 87, 88 y 89. Y dice así: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo: Naso et Rosh Bnei Gershom, Gam Hem Leveit Avotam. Haz un censo de los hijos de Gershon, también ellos, según las casas de sus padres, Lemishpejotam, según sus familias, Mi Ben Lishim Shana Vama'ala, desde 30 años hacia arriba, Ad Ben Hamishin Shana, hasta los 50 años.
Pero me quiero centrar en un tema muy interesante, que es en la aliá número 4, donde está la ley de la restitución, la sotá y la ley de votos. Y quiero centrarme en el tema de la sotá. La sotá era es la mujer, o era en realidad, porque ya estas leyes no se aplican, era la mujer de cuyo marido, ¿cierto? Venían, ¿cierto? Espíritus de celos. ¿Y por qué es importante esta para allá? Eh, en esta para allá, por primera vez la Torá aborda el tema de el Yetzer Hará, o Yetzer Hará, como dicen algunos, ¿cierto? Que es la inclinación hacia lo malo. Sabido es por todos nosotros que nosotros tenemos, ¿cierto? El ser humano tiene una inclinación a hacer lo malo, entendiendo, ¿cierto? Este Yetzer, ¿cierto? Esta inclinación, como aquella facilidad que tendría el hombre para hacer mucho más fácil lo malo que lo bueno. Es decir, para hacer lo malo no necesita hacer mucho esfuerzo, para hacer lo bueno necesita un esfuerzo extra y necesita trabajar sobre ello. En otras palabras, al hombre le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿Ya? Y en esta parashá, ¿cierto? Se aborda recién ese tema de todas las parashot anteriores. Aquí se aborda, ¿cierto? Directamente el tema de esta inclinación o de esta desviación. Y está, ¿cierto? Representado por esta mujer, la mujer sotá. La palabra sotá en el hebreo, que significa en realidad desviada, ¿cierto? Cuando habla de una mujer sotá, está hablando de una mujer que se ha desviado, ¿cierto? De lo que se suponía que tenía que ser su conducta, su comportamiento. Y, y viene del verbo tisté en hebreo, que significa desviarse. Pero, según Rashi, o Rashi, como le llaman otros, también se podría estar refiriendo al Ruach Tishtut, perdón, Ruach Shtut, que es un espíritu de insensatez. Es decir, desviarse de aquello, de lo que es correcto, mm, basado en sola esta palabra, en la palabra sotá, debiera, ¿cierto?, entenderse como una insensatez de parte del hombre. Y a través de esta historia nosotros podemos abordar el tema de qué es el Yetzer Hará, la inclinación al mal, ¿cierto? Eh, ¿De dónde viene su poder? ¿Cómo funciona en nuestra psicología, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la diferencia o qué relación hay, mejor dicho, entre el Yetzer Hará y el error? ¿Cierto? Siempre que hacemos algo incorrecto, pecamos o a veces solamente cometemos un error. ¿Cómo trabaja en nosotros el Yetzer Hará, la inclinación al mal, para que terminemos haciendo lo malo que odiamos? Yo dije el sábado de la mañana que a mí me asistía la profunda convicción de que todos nosotros, de una u otra forma, nosotros amamos profundamente al Santo Bendito. Yo no tengo ninguna duda de ello. Lo amamos profundamente. Ahora, ¿por qué hacemos a veces lo que es incorrecto? Ya, esa es otra cosa. ¿Ya? Eso tendría que sencillamente verlo el Eterno y juzgarlo el Eterno. Pero ¿qué es claro y seguro? Lo que es claro y seguro es que amamos al Eterno, al Santo, bendito es, conocemos sus mandamientos, queremos cumplir sus mandamientos, no deseamos pecar, pero terminamos pecando, ¿ya? Una situación que es muy triste para nosotros y es muy frustrante para nosotros como seres humanos. Entonces, de esta para allá y de la idea de esta mujer desviada, ¿cierto? Hay una desviación en el corazón, hay un espíritu de insensatez, ¿cierto? De locura, de esta sola palabrita, nosotros podríamos, o de esta figura de la mujer sotá, nosotros podríamos, ¿cierto?, hablar de aquello que es el problema de nuestra vida. Esta inclinación, ¿cierto?, hacia lo malo.
la Torá nos enseña exactamente qué sucede en el instante mismo en que pecamos y cuáles son, ¿cierto?, las consecuencias y cómo salgo de esa situación para ser restaurado. Entonces, ¿de qué se trata esta parashá? O por lo menos esta idea, ¿cierto? Y es que el Yetzer Hará es dentro de nosotros una inclinación que tiene características suicidas y nocivas. Es un arma muy sofisticada. Perdón, es un mecanismo muy complicado de entender, muy intrincado. Eh, ¿Por qué? Mm, Bueno, porque funciona de tal manera que, ¿cierto? Si la Torá dice que algo es malo, a ver, cuando la Torá dice que algo es malo, luego nunca será bueno. Esa es una idea básica. Cuando la Torá dice que algo es malo, nunca va a cambiar de opinión. Nunca va a cambiar de opinión. No, ¿cierto? No, así cambia el escenario, no es bueno si la Torá ya dijo que era malo. Bueno, ¿cómo funciona el Yetzer Hara? Una de las formas como funciona esta inclinación al mal es que, primero, le tiene que cambiar el nombre a las cosas. Algo que es muy malo o algo que la Torá califica de malo, le cambia el nombre. Luego, no es tan malo. ¿Ok? No es tan malo. Eh, y esto nosotros lo conocemos también, esta idea está apoyada, refrendada por el Brit Hadashah, cuando dice que incluso el Satán mismo se viste de ángel de luz, ¿cierto?, para engañar. No puede aparecer con el traje de ángel de tiniebla porque sería descubierto y su territorio es, ¿cierto?, un reino de tinieblas. Se siente muy cómodo, él ahí se mueve muy bien. Sus obras no pueden ser sacadas a la luz porque queda en evidencia, si es sacado a la luz, de que él es un mentiroso. Entonces, ¿cómo funciona esta inclinación a lo malo? Eh, Funciona de esa forma. Primero, le cambia el nombre. Algo que la Torah dice que es malo, esta inclinación a lo malo comienza, ¿cierto?, a cambiarle el nombre, a poner que no es tan malo, a nombrarle de que no es tan nocivo, no es tan suicida y a relativizar todo. Es que a lo mejor no es tan malo, ¿ya? O depende de las circunstancias y de eso depende de que si es bueno o malo. Entonces comienza a relativizar las cosas. Lo otro, minimiza las consecuencias. Bueno, no va a salir tan caro esto, en realidad. O la consecuencia no es tan grave. ¿Se fijan ustedes? Y lo otro es que entrega un abanico de justificaciones para aquello que, que mi corazón quiere hacer y que es incorrecto. De manera que si yo caigo en la trampa, no me sienta yo tan mal. O sea, así funciona. Estoy dando solamente algunos tips de cómo funciona. Hay más de 20 puntos de cómo funciona el Yetzer Hara en nuestra vida. Solamente dando algunos. Eh, entonces, eso yo tengo que conocer cómo funciona, cuál es el mecanismo. Y aquí lo que sucede es, ¿cierto? Es que perdemos, y por eso me pareció tan interesante el comentario que hace, ¿cierto? Que hace Rashi respecto de esta palabra, o de esta shin, en realidad, porque está todo basado en una sola letra, y es que se refiere a un Ruach Shtut, un espíritu de insensatez, un espíritu de idiotez. Eh, y esta idea nosotros la encontramos en el Brit Hadashah y de hecho la encontramos en la parábola que sirve como de base fundamental para la idea de la Geulá, de la redención que Dios iba a operar a través de nuestro bendito Mashiach y Yeshua de Nazaret. Él cuenta la historia, ¿cierto?, de este padre que tenía dos hijos, que es conocido por nosotros como la parábola del hijo pródigo. Y
cuenta la historia, ¿cierto? Una historia que todos nosotros conocemos. El hijo menor se presentó un día delante de su padre y le dice que le dé todo lo que le corresponde de la herencia. Se va, se malgasta todo el dinero, viene hambre a aquella región y él termina cuidando cerdos y que comían algarroba. Yo una vez expliqué en un estudio de que lo que a él lo hizo regresar, lo que a él lo hizo conectarse con su identidad, fue la algarroba. Lo puedo explicar en otra oportunidad, no tengo tiempo ahora, pero fue la algarroba. Y la algarroba lo conectó con la idea de su tierra. Pero la escritura dice algo que yo he comentado varias veces y no me canso de hacerlo porque me parece muy muy interesante y muy profundo si tuviésemos tiempo de escarbar un poquito ahí. Dice, y el hijo menor, dice, volviendo en sí, pensó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mejor situación que yo y yo estoy aquí padeciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus últimos siervos. Entonces, ¿qué me llama la atención? Rashi dijo que el desviarse, que el corazón cuando se desvía, es una muestra de insensatez, de idiotez. El hombre se vuelve loco. Para Dios, cuando pecamos, eso es un acto de locura. ¿Por qué? Porque es un acto suicida. Y si es suicida, por qué lo llevamos a cabo? Y habría que examinar, ¿cierto?, la psicología de cómo funciona la mente humana desde el aspecto psicológico para entender por qué actuamos de una forma tan suicida a veces. Es decir, sabemos que algo es malo y lo hacemos. Sabemos que algo es nocivo y lo hacemos. ¿Se fijan? Por eso dije yo delante que el Yetzer Hará es una arma muy sofisticada. Tiene unos mecanismos de funcionamiento muy, muy intrincados. Muy, muy intrincados. Y volviendo a la parábola del hijo pródigo, dice acá, ¿cierto? Más el hijo volviendo en sí. Y ese volver en sí es el minuto exacto de claridad, que puede ser eso, un instante, rega, en hebreo, rega, un instante de lucidez, y ese instante de lucidez nos hizo regresar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Avinu Malkenu. Entonces, entender cómo funciona nuestro corazón, cómo se relaciona con esta inclinación al mal, sin duda nos llevaría a entender mejor nuestras acciones, a comprendernos y entendernos a nosotros mismos, a no confiarnos en nosotros, porque una de las armas extraordinarias o uno de los mecanismos extraordinarios, cómo funciona el Yetzer Hará, es que confunde al mismo poseedor, nos engaña a nosotros. Nosotros mismos somos atraídos y seducidos, eso lo dice Jacob en su libro, en el capítulo 1, verso 12. Nosotros mismos somos seducidos y engañados por este enemigo que tenemos dentro que se llama mala inclinación. Y en la medida que conozcamos cómo funciona esta mala inclinación, vamos a cometer menos errores y vamos a finalmente estar más cerca del Avinu Malkenu. Que esta idea de esta parashá pueda servir para rectificar nuestras vidas, para conocernos, para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y estar en mejor pie, ¿cierto? Parado para enfrentar aquello que va a constituir una lucha eterna dentro de nosotros, que es la lucha, ¿cierto?, del hombre espiritual contra el viejo hombre. En esta semana de Shavuot y en esta semana de entrega de la Torá, el Eterno nos pueda bendecir a través de esta preciosa parashá número 35, Nazó. Que el Eterno nos bendiga, que tengamos una excelente semana. Shavuot Tov.